Josué capítulo 3, poniéndose en pie, leemos solamente los dos primeros versículos. Y dice así, Josué capítulo 3, versículos 1 y 2. Y levantóse Josué de mañana, y partieron de Sittim, y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron allí antes que pasasen. Y pasados 3 días, los oficiales atravesaron por medio del campo. Santísimo Dios, nos dirigimos delante de su presencia, Señor, para darle la honra, la gloria, la alabanza en este día. Y le pedimos, Señor, que su misericordia sea sobre nuestras vidas, dándonos, Señor, lo que necesitamos para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Le pedimos, Señor, que esta su palabra sea el alimento adecuado, Señor, para el aumento de nuestra fe y especialmente el poder conocer en profundidad cuál es su voluntad expresada en su palabra para el hombre. Se lo pedimos en el amor de Cristo. Amén. Asiento, hermanos. Estamos en una serie de mensajes aprendiendo de la vida de Josué. Josué evidentemente juega un papel muy importante en la historia bíblica y es señalado como un gran líder, sucesor de Moisés, y esta persona también nos entrega mucha enseñanza para nuestra vida como cristianos, ¿no es cierto? Y poder establecer cuáles son la voluntad de Dios para que nosotros podamos estar dirigiendo nuestros pasos dentro del caminar cristiano. ¿Quién era Josué? Josué, en primer lugar, tenía más o menos 15 años cuando es llevado por Moisés como testigo de cómo Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés. Acompaña a Moisés. Tenía más o menos 15 años. Y durante 40 años es testigo también de cómo aquella generación fue quedando en el camino, muriendo persona por persona y estableciendo, ¿no es cierto?, ese testimonio de Josué de cómo se iba cumpliendo las cosas que estaban señaladas por Dios. Y de esa generación solamente está Caleb y Josué para testimoniar lo que Dios había hecho en el Éxodo y en todo el acompañamiento de Jehová con respecto al pueblo durante 40 años viviendo en el desierto. Por lo tanto, tenemos a Josué ya a punto de cruzar el río Jordán teniendo estimadamente unos 55 años. Y al final del libro de Josué se nos dice de que él murió a la edad de 110 años. ¿Quién es Josué? Josué es el líder que reemplaza a Moisés. Es una persona de fe, es una persona señalada por Dios para ser el sucesor de Moisés. Y aquí vemos también, antes de empezar en el relato que están en estos versículos, vemos la diferencia de liderazgo con respecto a Moisés. Moisés se nos muestra como el gran legislador, un gran profeta, una persona muy importante para el pueblo de Israel, en el cual vemos que él representa la ley. ¿Y qué es la ley? La ley es la enseñanza de Dios para formar un pueblo apartado, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y es importante que en ese aprendizaje participara, ¿no es cierto?, Moisés entregando el pensamiento de Dios a través de la instrucción que contenía la ley.
Por lo tanto, vemos que Moisés representa el gran legislador. Es la persona que está instruyendo al pueblo. Y en esa instrucción está formando un carácter, una identidad como pueblo. Una personalidad que tenía que tener este pueblo de Israel. Y vemos que durante la participación de Moisés en el liderazgo, participando ahí durante 40 años en el desierto, vagando en el desierto, había un elemento central que era el tabernáculo. Y el tabernáculo es formado de acuerdo a directrices precisas de cómo tenía que ser erigido ese tabernáculo y las cosas que tenían que contener cada uno de los elementos. Y ese tabernáculo, cuando ellos emprendían la peregrinación a través del desierto, ese tabernáculo iba en el medio de todas las tribus. Adelante iba la tribu de Judá, que es la más numerosa, y iba flanqueada por todas las tribus alrededor de todo este mar de gente que estaba caminando por el desierto. En el medio iba el tabernáculo. Y dentro del tabernáculo, lo más importante, dice el Éxodo, capítulo 25, por ejemplo, dice que contiene el arca de la alianza. Y el arca de la alianza, hay elementos que dice Dios, o Jehová dice en esos versículos, que debía contener elementos que iban a ser señalados por él para testimonio. Y esos testimonios son los que contenían el arca. Y vemos que en la vida de Josué, ¿no es cierto?, muere Moisés a la edad de 120 años, a él no le es permitido pisar la tierra prometida y es levantado Josué. Josué, contrastando con la actividad del liderazgo de Moisés, Josué representa la introducción del pueblo ahora hacia la tierra prometida. Es la conquista del pueblo ya establecido por mano de Moisés, formado por la enseñanza y la instrucción de Moisés. Ahora ellos tenían que, como pueblo ya formado, tenían que entrar a la conquista, a establecer su lugar de residencia en la cual había sido prometido por Dios de esa herencia que ellos iban a tener en cuanto a su tierra. Porque un pueblo tiene que tener identidad, tiene que tener una formación, pero también tiene que tener un territorio en donde vivir y establecerse para poder tener esa prosperidad que se necesita para el desarrollo de un pueblo. Y estamos hablando del pueblo de Dios. Bueno, todas estas cosas también son enseñanzas para nosotros, porque en la misma manera como ese cuidado especial dedicado de Dios sobre Israel, también lo es sobre la iglesia. Y nosotros estamos en una tarea, ¿no es cierto?, de conquista, de poder establecer esa enseñanza como pueblo de Dios, de centrar, ¿no es cierto?, toda nuestra actividad en el conocimiento de la palabra de Dios para crear una identidad firme, que significa un testimonio, una vida de fe de cada hijo de Dios, establecido por el conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras. Pero no solamente nos tenemos que quedar en el conocimiento. Estamos llamados a conquistar como pueblo preparado, instruido por Dios, para dominar y establecer ese éxito, ¿no es cierto?, de establecernos en lugares donde Dios coloca nuestros pies. Es Él quien establece nuestras luchas, Él nos guía y nos lleva hacia donde Él determina
en su voluntad. Por lo tanto, Josué representa eso, representa ahora de la mano de Jehová, ahora entramos a vivir, a conquistar la tierra prometida. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener esa confianza. En la misma forma como Josué instruye al pueblo, nosotros tenemos que saber que es Dios quien va delante de nosotros. Porque la diferencia con respecto al arca, en este capítulo 3 de Josué, si ustedes se fijan en estos 17 versículos, se menciona una palabra repetitivamente. Se menciona 8 veces la palabra arca. El arca era el elemento central de toda la actividad que ellos tenían que establecer en la conquista de la tierra prometida. Ellos iban a pasar, ¿no es cierto?, a cruzar el río Jordán, y se le da una importancia enorme a lo que significa el arca de la alianza, el arca del pacto. Y esta arca, a diferencia de ese peregrinar en el desierto, ahora, ¿dónde iba esa arca? Iba adelante y iba a una distancia bastante grande, que eran 900 codos, o sea, 900 metros adelante del pueblo. Y 900 metros son más o menos 9 cuadras. Entonces, vemos que ahora no va en el medio de toda la gente que estaba ahí en el pueblo de Israel, sino que ahora va adelante. Y lo primero que cruza el río Jordán es los levitas con el arca del pacto. Y esa arca representa la dirección de Dios. Ahora ellos son dirigidos por los pasos de Dios y ellos tenían que ir bajo los pasos que estaban estableciendo en la dirección donde iba el arca, que el arca y todo el tabernáculo, ¿no es cierto?, representa la presencia misma de Dios, la dirección de Dios. Como hijos de Dios, tenemos que saber que todos nuestros pasos son ordenados por Dios. No vivimos una vida al azar. Estamos dentro de una vida que está ordenada y establecida por Dios. Y todas las cosas que suceden en nuestra vida están en las manos de Dios. Y muchas veces pasamos por situaciones angustiosas y podemos pensar, como el testimonio que veíamos de este pastor en el video, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios lo permite? Pero sin embargo, todo eso está dentro de la voluntad de Dios. La soberanía de Dios está por sobre todas las cosas. Y muchas veces Dios permite las cosas para el crecimiento de nuestra fe, para que podamos establecer una fe más firme con respecto a las situaciones que nos pasan. Entonces vemos que este pueblo está a la orilla del río Jordán, un poquito más al norte del Mar Muerto. Y en ese río, el río Jordán, no es como el río Jordán que se conoce hoy en día, que es un río muy pequeño, que no tiene una ribera más de 8 o 10 metros. ¿Por qué? Porque ahora hay una represa, ¿no es cierto?, que detiene el agua y va dosificando la cantidad, el flujo de agua que va corriendo. En ese tiempo, como lo dicen estos mismos versículos que contiene este capítulo 3 de Éxodo, ese mes de abril, ¿no es cierto?, de Abib, más o menos el año 1250 a.C., que es cuando se cruza el río Jordán,
Estamos frente a la primavera y en la primavera estaban produciéndose ya los deshielos de las montañas y el agua estaba cayendo y depositando sus aguas en el río Jordán. Y normalmente en este mes, en esta primavera, el río se desbordaba y la ribera podía crecer hasta 25 o 30 metros de ancho y muy distinto a los 8 o 10 metros que tenemos hoy en día. Y la profundidad más o menos era de 1,5 metros a 3,5 metros. Entonces, ¿cómo iba a pasar toda esta gente a través de esta agua? Me imagino yo ahí en la orilla de ese río, un río correntoso, donde corría, no como ahora, que apenas se percibe cuando va corriendo el río Jordán, un agua fangosa que va siendo dosificada por la represa que hay más arriba. Entonces, son situaciones que tenía que sortear. Y vemos que la primera dificultad que ellos tenían para entrar a la tierra prometida era una dificultad de la naturaleza. ¿Y qué podían hacer esas personas? Me imagino los niños, las mujeres, los hombres ahí a la orilla del río Jordán, pensando, ¿y cómo vamos a cruzar? Porque no solamente eran personas, eran todos sus enseres, sus cosas, ¿no es cierto?, que ellos tenían que atravesar por este río, sus animales, ¿no es cierto?, seguramente habían ancianos, ancianas. Entonces vemos que hay una primera dificultad que es una dificultad natural. ¿Cuántas veces nos paramos frente a los problemas o las situaciones y decimos cómo lo vamos a sortear? Pero Dios tiene todo preparado. Y Él, ¿no es cierto?, da instrucciones precisas y les dice, y pasados 3 días los oficiales atravesaron por medio del campo. Y dice del versículo 3 al 5, y mandaron al pueblo diciendo, cuando viereis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Empero entre vosotros y ella haya distancia como la medida de 2,000 codos, y no os acercaréis a ella a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Entonces, el arca era la señal, ¿no es cierto?, por el cual, donde debía caminar el pueblo. El arca iba adelante, porque ellos no conocían, ¿no es cierto?, este camino, por lo tanto Dios les está diciendo dónde tenían que ir. Pongamos nuestra confianza, es Dios quien va adelante de nosotros. Y si Él señala nuestro caminar, estaremos siempre seguros, aún bajo la incertidumbre, aún ante esa barrera natural que ellos tenían frente al río Jordán. Ellos tenían que confiar en las cosas de Dios. Y Dios se iba a manifestar grandemente en el cruzar el río Jordán. Ellos, cuando escapaban de los egipcios, fueron abiertas las aguas. Y sucede nuevamente lo mismo acá en el río Jordán. De una forma milagrosa, se abren las aguas, ¿no es cierto?, y ellos pueden pasar en seco. Qué maravilloso es Dios con su pueblo. Qué es maravilloso Dios con su providencia, que aún frente a las cosas que seguramente no
En forma natural pensamos, pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto otro? ¿Cómo puedo lograr esto? Dios tiene la respuesta siempre. Y Él se anticipa muchas veces a nuestras necesidades y Él va abriendo las aguas para que nosotros podamos pasar en seco. Y gloria a Dios por ello, ¿no es cierto? En la medida que vamos viendo que nuestra vida se va desarrollando, podremos decir con muchas experiencias que Dios una y otra vez ha abierto las aguas frente a nosotros. Y hemos podido pasar en paz y en tranquilidad, sin siquiera mojar nuestros pies. Dios es grande y maravilloso. 2000 codos representan más o menos 900 metros en la medida que nosotros conocemos. No estamos acostumbrados a los codos. Los codos son más o menos 45 centímetros. Por lo tanto, son 900 metros de distancia. Y vemos que hay un cambio de dirección con respecto a cómo tenía que ser llevado el arca. El arca tenía que ir adelante y el pueblo, después del arca, tenía que cruzar por donde era llevada el arca. Después, dice en el versículo 6 en adelante, dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. El arca es el elemento central del tabernáculo. Y esa arca es llevada por los levitas, los sacerdotes. Pero ¿qué había dentro del arca? Habían 3 cosas que se colocaron ahí como testimonio. Y están todavía y van a ser testimonio incluso hasta cuando venga Jesucristo en su segunda venida. Y esa arca contiene primero las tablas de la ley. Las tablas de la ley es un testimonio que preserva a Dios, ¿no es cierto?, para que nosotros le demos la importancia de lo que Él establece. Todas las cosas que establece Dios, ¿no es cierto?, lo más importante es la observancia de la ley. Y la ley contiene mandamientos y todo el conocimiento de lo que significa la palabra de Dios es un testimonio que Dios está revelando a través de esta arca. Nosotros como pueblo de Dios nunca debemos olvidar la ley de Dios. La Biblia, las Sagradas Escrituras tienen que ser permanentemente, ¿no es cierto?, el rol fundamental de nuestro crecimiento como pueblo de Dios. ¿Qué pasa con las iglesias o los grupos que empiezan a olvidarse de la Biblia? Y vemos que hay muchas enseñanzas erróneas que se van estableciendo por el desconocimiento de la palabra de Dios. Y se empiezan a levantar líderes falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristianos se empiezan a formar en estos grupos. ¿Por qué? Porque se están desviando paulatinamente de este testimonio que significa el mantener la fidelidad a las cosas de Dios a través de la Sagrada Escritura. También contiene la vara. ¿La vara de quién? De Aarón. La vara de Aarón. Y la vara representa la dirección de Dios. Es por donde está señalando Dios a través de esa vara, ¿no es cierto?, por donde nosotros tenemos que ir.
Y la vara en un pastor de ovejas es una herramienta fundamental para el cuidado de su rebaño. Con la vara, ¿no es cierto?, se defiende a sus ovejas frente al depredador. Y es el cuidado que tiene Dios con nosotros. Él está cuidándonos a través de su vara que está permanentemente alejando a nuestros enemigos o manteniéndolos a raya. Significa protección para nosotros que somos ovejas. Pero también la vara en un extremo tiene una cosa redondeada que es lo que se llama el cayado. Y el cayado para el pastor era fundamental de tomar a la oveja que estaba descarriada, que estaba a punto de caer en un barranco, iba con esta vara y lo tomaba, ¿no es cierto?, sin dañar a la oveja, la colocaba, ¿no es cierto?, de ese lugar de peligro, lo sacaba y lo ponía en lugar seguro. Por lo tanto, el cayado también es el cuidado de Dios que nos toma frente a los peligros que seguramente está en nuestra vida y Él nos toma con mucho cuidado y nos coloca nuestros pies en lugar seguro. Qué importantes son estos testimonios. Y hay otro más que acompañó durante 40 años a todo este pueblo en el desierto, que era la provisión del maná permanentemente sobre este pueblo, alimentándolo día tras día con este pan celestial que caía del cielo. Esto significa el sostenimiento de nuestra vida. Dios nos entrega todo lo que nosotros necesitamos. ¿Hay algún cristiano desamparado que le haya faltado el pan en algún día? El pan no es el pan literal, ¿no es cierto? No hablemos de panadería, ¿no es cierto? Sino del sostenimiento, del cuidado, del amor, de las cosas que hay en nuestra vida. Y estoy seguro que podemos levantar nuestra mano y decir que Dios nos ha entregado mucho más de lo que nosotros necesitamos. Porque la abundancia de Dios es sobre su pueblo. Y siempre sostiene con su mano de amor a aquellos quien Él ama profundamente. Su amor es tan grande que entregó a su propio Hijo para formar este pueblo, para comprarlos por su sangre en la cruz del Calvario. Él nos ama profundamente y nos llena de misericordia día tras día. Eso es el maná que cae sobre nuestras vidas. Con estos 3 testimonios, son 3 testimonios que nunca debemos olvidar. Y tienen que estar presentes ahí en esa arca que tiene que ser levantada, ¿no es cierto?, por el pueblo, por los levitas, por los sacerdotes, y señalan el camino por donde tenía que caminar el pueblo de Israel para poder cruzar el río Jordán. ¿Y qué sucede cuando llegaron a la orilla del río Jordán? Sigamos leyendo el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde aquel día comenzaré a hacerte grande delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como fui con Moisés, así seré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hubieres entrado hasta el borde del agua del Jordán y parareis en el Jordán, Josué dijo a los hijos de Israel: llegaos acá y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros
al cananeo, y al eteo, y al heveo, y al pereceo, y al gergeseo, y al amorreo, y al jebuseo. Y aquí el arca del pacto del señoreador de toda la tierra pasa el Jordán delante de vosotros. Hay una petición acá hacia el pueblo para estar preparados en este peregrinar. Tenían que santificarse. Santificación significa una vida de apartarse de las cosas que suceden en el mundo. Hay muchas personas que, siendo cristianos, tienen conducta de personas del mundo. Y tenemos que esforzarnos para que nuestros pies estén, nuestros dos pies, dentro de la iglesia de Cristo, dentro del caminar cristiano, dentro de la vida espiritual. No es posible la conquista o todo lo que Dios tiene prometido para sus hijos si nosotros no tenemos esa consagración. Apartarnos definitivamente de las cosas del mundo, apartarnos de todo ello y establecer nuestros pies dentro del camino del Evangelio. No podemos estar mirando las cosas de Dios desde lejos. Tenemos que estar con todo nuestro corazón amando a Dios en todo momento. Y la instrucción era de que el arca tenía que ser colocada, ¿no es cierto?, llevada hasta la orilla del río Jordán. ¿Y para qué cosa? Con un propósito, de demostrar Dios que como fue con Moisés, también iba a ser con Josué. Y Josué, cuando le hace escuchar las palabras de Jehová, que Jehová le había dicho a Josué, él en ningún momento le está diciendo, hagan como yo les voy a decir, sino que este gran líder que era levantado en ese minuto, ¿no es cierto? Él está diciendo, escuchen la voz de Jehová y hagamos conforme a lo que él dice. El liderazgo cristiano nunca tiene que ser basado en las cosas personales. Tiene que estar siempre señalando lo que Dios dice. Hagamos lo que Él nos pide. Nunca pongamos nuestra confianza en el hombre. Esperemos siempre hacer la voluntad de Dios. Qué grandeza de este gran líder llamado Josué. Y qué diferencia vemos muchas veces en el liderazgo que se establecen dentro de grupos llamados cristianos, donde se exalta la persona que está liderando ese grupo o falsamente llamado iglesia. Que el Señor nos bendiga, ¿no es cierto? Y siempre nos dé esa claridad para poder estar en los caminos correctos y haciendo las cosas como Dios demanda en su palabra. Entonces, delante de todos estos pueblos que aparecen aquí, que son los que vivían ahí en la tierra de Canaán, él iba a levantar un gran testimonio, ¿no es cierto? Y el testimonio lo iba a hacer Jehová. No iba a participar ni Josué ni nadie más, sino Jehová iba a hacer algo, ¿no es cierto?, grandioso, como las cosas que hace Dios siempre. Dice en el versículo 12 en adelante, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, de cada tribu uno. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, señoreador de toda la tierra, fueren asentadas sobre las aguas del Jordán,
las aguas del Jordán se partirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que partiendo el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, y los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, así como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele reverter sobre todos sus bordes todo el tiempo de la siega. Y las aguas que venían de arriba se pararon como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está lejos de Seratam, y las que descendían a la mar de los llanos al mar salado. Se acabaron y fueron partidas, y el pueblo pasó en derecho de Jericó. Qué increíble tiene que haber sido el haber visto esto. El río, ¿no es cierto? El río Jordán, un río, como decía este versículo, que porque el río Jordán suele reverter, o sea, era un río que cuando suceden grandes lluvias nosotros vemos cómo se colapsan algunos puentes, ¿no es cierto? Y durante el verano tal vez vemos que es un hilito de agua, como el inmenso puente para un río tan pequeño, decía el pastor tiempo atrás. Pero cuando viene el deshielo, ¿no es cierto?, y se producen inundaciones, esos puentes no dan abasto. ¿Cómo poder pasar a través de esos ríos? Y vemos que sucede algo milagroso y se hace, ¿no es cierto?, como Dios lo dice en su palabra. Ese río se partió. ¿Y qué significa partir? Significa que se juntó el agua en un montón. Seguramente se paró por algún efecto, tal vez podemos imaginar cualquier cosa. La Biblia no nos da señales de qué sucedió. Pero era la voluntad de Dios que está actuando, y eso es lo que importa. Y el agua que estaba inundando este río, ¿no es cierto?, ya no está. Ahí desapareció delante de sus ojos. Los sacerdotes habían colocado los pies y se habían mojado los pies. Pero vemos que cuando ellos pisan esa agua, el agua desaparece. Y ellos se colocan en el medio del río con el arca. Y todo el pueblo, viendo esto, empezaron a pasar en seco. Dice en seco. ¿Qué pasa si nosotros le quitamos el agua a un río que está desbordando, que está lleno de agua? Ese río, aunque le quitemos el agua, van a pasar varios días donde va a haber lodo, ¿no es cierto? Y es difícil pasar. Pero sin embargo, acá dice la Biblia que ellos pasaron en seco. Ellos no se mojaron. Eso es lo que hace Dios y lo hace siempre perfecto. Coloca nuestros pies en lugar seco donde podamos pasar con tranquilidad y seguros. ¿No es cierto? Y pasó todo el pueblo, pasó y el arca estaba parada ahí en el medio donde estaba el río Jordán. Qué hermoso es pensar lo que hace Dios con nosotros. ¿Cuántas veces podemos levantar nuestras manos y reconocer a través de las pruebas, dificultades, de que Dios estuvo con nosotros? Que nos ha hecho pasar en seco. No hemos sido dañados, ¿no es cierto? No hemos tenido ninguna pérdida.
por haber cruzado por este río. Y dice que el pueblo pasó en derecho de Jericó. La ciudad inmediata al cruzar el río Jordán, la primera ciudad que tenían al frente era la ciudad de Jericó. Un poquito más al norte está Gilgal, que es donde ellos establecieron su cabeza, ¿no es cierto?, de playa, donde se asentaron y de ahí iniciaron toda la conquista de la tierra de Canaán. Y dice en el versículo 17 para terminar, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, fíjense en ese detalle, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Josué, un gran líder, y ese gran líder es reconocido porque él creyó en las promesas de Dios. Y su liderazgo siempre fue marcado por una humildad, de no enaltecerse nunca él, porque él ahora tenía un cargo, ¿no es cierto?, de ser el líder, sino que siempre se preocupó de que el pueblo y él personalmente siempre reconociera que las cosas hay que hacerlas de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay que escuchar la voz de Dios y hacerla, ¿no es cierto?, de acuerdo a la instrucción dada por Dios. Josué, de ahí en adelante, al cruzar el río Jordán, se demora 6 años en todo el relato de lo que está escrito en el libro de Josué. 31 reyes fueron vencidos por Josué. Y se pudo conquistar gran parte del territorio, no todo, en la vida de Josué. Y Jehová siempre estuvo con Josué. Y si estuvo con Josué, estuvo con el pueblo de Israel. Es por eso que nosotros tenemos que permanentemente estar orando por nuestros líderes, por nuestro pastor y por todas aquellas personas que tienen la responsabilidad de enseñarnos de la palabra de Dios, para que haya prosperidad y haya conquista y haya, ¿no es cierto?, una vida, ¿no es cierto?, como pueblo de Dios desarrollada en todos los ámbitos que Dios quiere de su pueblo. Israel se le entregó la tierra por heredad. Algunas tribus, ¿no es cierto?, quedaron al otro lado del río Jordán, pero todos recibieron su herencia. ¿Queremos ser conquistadores? ¿Queremos crecer como hijos de Dios? Que el Señor coloque la misma forma de ser de Josué en cada uno de nosotros. Humildemente, digamos que queremos hacer, ¿no es cierto?, una vida de servicio. ¿Cuáles son las últimas palabras de Josué escritas en Josué capítulo 24? Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos. Señor, con un corazón lleno de gratitud, nos dirigimos delante de su presencia, porque nos ha hecho su pueblo y podemos contar sus maravillas en favor nuestro. Y podemos testimoniar también que usted ha sido con nosotros. Y le pedimos, Señor, que tenga misericordia siempre de nuestros líderes, que ellos
puedan, Señor, ser llenos de la gracia, de esa gracia que usted promete en su palabra. Le pedimos por nuestros pastores, por nuestro pastor de esta iglesia local y a través de toda nuestra misión. Le pedimos su ayuda y dirección en el amor de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.